Bueno, independientemente de que hay más obligaciones del albaceazgo, quisiera cambiar de tema para culminar ya con este apartado tan amplio que fue el albaceazgo, ¿no? Es el alusivo a prohibiciones. Es decir, el albacea, partamos de un supuesto básico. Es un administrador de bienes, no es un dominador. Y cuando digo dominador en contraposición al administrador, es que no tiene facultades de dominio, solamente tiene facultades de administración. Esto, para entender o comprender esto a cabalidad, los que llevaron conmigo bienes recordarán en qué consisten unas y en qué consisten otras, ¿no? ¿Cómo podemos determinar cuáles son facultades de administración? Porque las de dominio son fáciles de determinar. Las facultades de dominio son las que le corresponden al dueño del bien. Entonces, ¿qué puede hacer una persona cuando está investido de facultades de dominio? Pues puede enajenar, puede gravar, en esencia. Entonces, un albacea no lo puede hacer, solamente por excepción. Y recordemos también, a propósito de la explicación para distinguir entre los actos de administración y los actos de dominio, lo alusivo a la clasificación doctrinal de los distintos tipos de patrimonio. Si recordarán, Borja Soriano y también Gutiérrez y González determinan la creación doctrinal a partir de las ideas de Bonnicaz de diferentes tipos de patrimonio. Y están el patrimonio de derecho común, el patrimonio de explotación y el patrimonio de liquidación. No voy a entrar ahorita a ese tema, lo pueden ver a propósito de cualquier libro de obligaciones, pero la masa hereditaria es en esencia, o es de manera paradigmática, un patrimonio de liquidación, en donde un administrador, en este caso el albacea, puede, con autorización judicial, o bueno, primeramente con autorización de los herederos y en caso contrario, con autorización judicial, por ejemplo, enajenar bienes. Entonces, al hablar de prohibiciones, voy a hablar grosso modo de lo que la ley o el código prohíbe al albacea, que es, en primer lugar, enajenar bienes, facultades de dominio, gravar bienes, facultades de dominio, celebrar arrendamientos por más de un año, transigir y comprometer en árbitros, esencialmente. Estas prohibiciones son por regla general, es decir, la ley da la vía excepcional para que el albacea pueda enajenar, pueda gravar o pueda dar en arrendamiento por más de un año. Lo verdaderamente trascendental es la hipótesis de enajenación de bienes o de venta de bienes. ¿Por qué? Porque tengamos aquí como referencia obligada el artículo 1717, que señala que si en caso de que exista una deuda u otro gasto urgente y fuese necesario vender bienes, el albacea lo podrá hacer con el consentimiento de los herederos y en caso de no contar con ella, con autorización judicial. Entonces, la regla es la prohibición de vender bienes. La excepción es, si hay una deuda u otro gasto urgente, el albacea puede vender para que con el producto de la venta se pague la deuda correspondiente o el gasto que amerita la urgencia. Requeriría siempre el consentimiento de los herederos y en caso de no contar con él, siempre podrá ir a la autorización judicial. Recuerden en la definición del albaceazgo, que en la parte final se señalaba que está facultado o si está facultado por la ley a celebrar determinados actos aún en contra de la voluntad de los herederos. Entonces, ya a partir de esta excepción de que en términos del artículo 1717 pueda vender bienes, hay otra regla especial al interior o a propósito de esa excepción, que es en qué momento del trámite sucesorio puede hacer esa venta. Por regla general, después de la etapa del inventario y avalúo. Es decir, ya cuando el albacea, recuerden que esa es una de sus obligaciones principales, la formación de inventario y de avalúos. Ya habiéndose realizado el inventario con aprobación de los herederos, puede llevar a cabo la venta de bienes para el pago de una deuda u otro gasto urgente. Por excepción, puede hacerlo antes del inventario. Pero ahí también es un supuesto limitativo en donde el código señala que, básicamente en atención al 1754, que son las deudas mortuorias,
y 1757, que son gastos de administración o de conservación de los bienes y deudas o créditos alimentarios. Ese es básicamente lo relevante del tema de las prohibiciones del albaceazgo. En materia de arrendamiento, solamente puede rentar por un año por lógica, puesto que a propósito de las características del albaceazgo, su duración es temporal, es de un año prorrogable a otro año, y por ende pues se busca que los contratos que celebren calidad de o para efectos de arrendar bienes de la masa sean específicamente por un año. Con la autorización de los herederos puede celebrar contratos de arrendamiento por más tiempo.